días, amigos televidentes. Muy buenos días. Qué bien que estamos una vez más con ustedes, gracias a los técnicos que hacen posible la realización de este programa. Todos que madrugan junto conmigo un poquito primero, pues viven alerta, porque nosotros permanentemente estamos alerta. Y hoy tenemos algunas opiniones que quisiéramos compartir con ustedes. Una opinión muy controversial y quiero desarrollarla partiendo de la necesidad que implica algunas cosas que no se entienden bien, pero vamos a ver. Miren, en el juicio más connotado, bueno, aquí han habido juicios históricos, uno político que fue el protagonista de aquel juicio, el doctor Valera Benítez, sobre el crimen de las hermanas Mirabal. Ese fue un juicio connotado, pero era un juicio político. Era un crimen político. Entonces, después de ese juicio, vino un juicio sobre un crimen político, también que llamó la atención. Casi nadie lo recuerda. Fue un juicio contra los Sueros y los Michel de Barahona, donde en pleno Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, una hermana de el doctor Suero Michel, que había sido asesinado por un funcionario judicial, Galán Carrasco, atentó contra el victimario de su hermano, pero falló matando al padre en plena audiencia. Ese fue un juicio de gran connotación. Luego vino un juicio que fue el juicio contra Porrelo por corrupción, que fue otro juicio connotado. Después otro juicio de connotación fue el caso de Héctor Méndez. Luego del caso de Héctor Méndez vino un juicio por
asuntos financieros, que fue el caso Baninter. Después de Baninter vino otro juicio connotado, que fue juicio Odebrecht. Y después de Odebrecht tenemos el juicio del pulpo. Se me quedaba otro juicio connotado, que fue el caso Leonel Almonte, el famoso caso de las piñas contra Salvador Jorge Blanco. Se me quedaba ese caso donde se enjuició y se condenó a un expresidente de la República. Y así, bueno, el caso Zuleika, caso de el señor Figueroa Agosto, y caso de Odebrecht, y ahora el caso del pulpo. Esos son los juicios, entre ellos los más connotados de la historia judicial en la República Dominicana, yo diría en su historia, porque hemos mencionado los juicios que han involucrado grandes movimientos, entre juicios de escándalos en todo orden político, económico, social, etc. Hoy este juicio es un juicio que hay que verlo, pero es un juicio. Y digo hay que verlo porque todavía está en su inicio, pero ya lleva una cantidad de gente en la prisión y faltan más, como dice la magistrada Jenny Berenice. Ha habido suficiente morbo, suficiente actuación, o mejor dicho, morbo, realidad y actuación, además de lo que falta en este juicio. Este juicio es un juicio de mucha importancia para el país, de muchísima importancia, quizá vital, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay detalles que a los acusados se les puede admitir, pero al Estado, no, el Estado no puede fallar en este juicio. El Estado, en manos de la Fiscalía, no puede fallar. Y las fallas que veo son sobre la base de la contundencia, los protocolos, la investigación y
todo lo que tiene que ver con la diafranidad del juicio. No es necesario abultar acusaciones. No es necesario. Porque con las que puedan presentarse son suficientes. Entonces, cuidado con eso. Nada más quiero advertir eso en ese sentido. La otra parte que quiero resaltar es por qué necesitamos reformas constitucionales. ¿Por qué necesitamos la reforma constitucional en el país? Este juicio sería un espejo de eso. Y la modificación de algunos artículos del derecho penal en su aplicación. Por ejemplo, yo no sé de dónde sacarlo porque yo no soy abogado, pero no se crean que los abogados están por encima del manejo lógico de las leyes. Los abogados son técnicos que manejan la forma jurídica, pero las leyes no las crean los abogados. Las leyes las crea la sociedad a través de su Congreso. Los abogados manejan el tecnicismo legal para que esas leyes entren dentro de un marco jurídico que entonces se aplica la técnica jurídica en ese sentido. Entonces, por esos detalles es que tratamos de manejarnos. Y hay un asunto importante, que es donde yo particularmente entro a pensar. Hace tiempo que se habla de la corrupción. Y la corrupción es un hecho. Es un hecho que dominó, desvió, creó, frenó. Todo eso está dentro del ejercicio de una corrupción que viene desde la muerte de Trujillo, porque la parte de la corrupción de la era de Trujillo es un modelo aparte. Pero a partir de la muerte de Trujillo, aquí no hay un solo gobernante en todo el trayecto desde el 1963, un solo gobernante constitucional, quiero decir, porque los otros eran gángsters. Pero del 1963 a hoy, no hay un solo gobernante que no haya sido permeado, tocado por un elemento directo, indirecto, sutil, etcétera, por la corrupción en sus gobiernos. Todos, con esto no estamos diciendo que los mandatarios, pero permisibilidad
omisión, desconocimiento, no importa. En todos podemos afirmar sin equivocarnos que tuvieron participación en actos de corrupción. Y vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a detallar cada uno de esos gobiernos. Señor director. Bien, señores, continuamos con el tema. Dijimos que vamos a dejar la era de Trujillo fuera y vamos a iniciar los gobiernos constitucionales post-Trujillo. El primer gobierno constitucional post-Trujillo fue el profesor Juan Bosch. 7 meses de gobierno y un golpe de Estado. Ahí está la corrupción clara. Y el profesor Juan Bosch tuvo que destituir públicamente a uno de sus altos funcionarios. Y más de uno fueron destituidos en el gobierno del profesor Juan Bosch. Uno de los gobiernos más puros y diáfanos que ha tenido la República Dominicana. Sin embargo, los asomos de la corrupción fueron evidentes y trajo como conclusión la destitución pública de algún alto funcionario y el golpe de Estado contra Juan Bosch, porque además de la política fue un golpe de Estado de sectores corruptos. Ahí dejamos eso. Segundo, gobierno constitucional después de Juan Bosch. Joaquín Balaguer. 12 años, donde hubo corrupción de todos colores. De todos colores. Muchos no lo quieren admitir, pero nosotros lo estamos hablando con certeza. Esa corrupción de los 12 años tuvo todas las manifestaciones. Tráfico humano, tráfico, transporte, venta de mano de obra. Para hablar alguna cosa, apoderamiento de las propiedades del Estado, legalización de esas propiedades del Estado a particulares. Fíjense que no estoy planteando la parte política, la represión política. Estoy excluyendo esa parte. O no se hicieron ricos muchísima gente en los gobiernos de Balaguer. ¿Usted se atreve a decirme que no? Y no me vengan diciendo que no, porque fueron menos, porque tal. No me vengan con eso. Balaguer bautizó la corrupción en este país. Le dio un acta de nacimiento. O al menos la legalizó. ¿O usted no se acuerda de aquel discurso de que a los empleados públicos no se les debía aumentar porque ellos tenían la opción de la mordida tipo México para incrementar su salario? Eso lo planteó el doctor Joaquín Balaguer. ¿O no se acuerda que el doctor Joaquín Balaguer habló de que la Constitución era un pedazo de papel?
eso lo habló el doctor Joaquín Balaguer, o no hubo escándalos de contratos onerosos con generadoras y otras cosas más. Es decir, que no hay ninguna razón para que ninguna persona, aún siendo balaguerista, pueda desmentir el impacto de la corrupción en los gobiernos de Balaguer. Vino el siguiente gobierno constitucional, un gobierno también encabezado por un hombre de alta dignidad, honrado, pero ese germen que ya estaba legalizado por el gobierno antecesor hizo impacto en algunos sectores del gobierno y la corrupción se manifestó. Consecuencia, en pleno ejercicio del poder, el presidente Antonio Guzmán se suicida. Ahí está, porque quiero hablar para que nadie tenga la calidad de desmentirnos. A don Antonio, un líder de alto valor que pierde la vida, motivado o no por razones de corruptela. Ahí termina el gobierno de don Antonio Guzmán. Segundo caso, tercer caso. Viene el gobierno de Salvador Jorge Blanco y no tenemos que analizar absolutamente nada, pues sabemos que fue enjuiciado y condenado a 20 años. Entonces no tenemos que analizar. Viene el gobierno de Balaguer otra vez y se repitieron los casos en varias manifestaciones del Estado. No tenemos que analizar. Viene el gobierno de Leonel Fernández, 96. Se reducen considerablemente una serie de hechos y cohechos contra el Estado. No, sin tratar de separar el impacto corruptivo del gobierno, donde lo hubo en muchos lugares de la administración pública. Vino el gobierno de Hipólito Mejía y también hubo manifestaciones, juicios, etcétera, por corrupción, que no tocaron al presidente, pero dentro de su gobierno. Vino gobierno de Leonel Fernández, los dos gobiernos, y el impacto corrupto de las áreas del Estado también fueron permeadas. Y las pruebas están en los prisioneros, en todas las acusaciones, etc. Vino el gobierno de Danilo Medina, o los gobiernos de Danilo Medina, y no vamos a decir absolutamente nada,
porque ahí están los detalles que comienzan ahora. En esta panorámica, en este recorrido panorámico, en todos los gobiernos de la República Dominicana la corrupción ha estado presente. En manifestaciones diferentes, pero ha estado. Sin excepción. Ahora, veremos a ver qué pasa. Siempre va a haber corrupción. Y en ese recuento, en esa panorámica, podemos decir de la era de Trujillo, poderoso aquí, que su poder económico es hijo de la corrupción. Desde el gobierno de Balaguer, desde el primero hasta el último, sin excepción de ningún gobierno, aquí ha habido corrupción y algo más. Pero vamos a ver qué pasa. Hay evidencia. Aquí no resisten. Aquí hay unos poderosos económicos que no resisten una auditoría a sus bienes. Una auditoría forense a sus bienes. Aquí no. Un grupo de la cabeza de la economía oligárquica de este país. Todos han sido beneficiados, es decir, las empresas tradicionales de este país han sido beneficiadas por la corrupción. Ahora, nada se puede decir hoy, al menos de esto. La cuantificación, yo no me atrevo desde la época post-trujillista hoy a hablar de la cuantificación. Porque si usted se robó 1 millón de pesos en el año 1965, 66, 70, y ahora se robó 60 millones, fueron igualitas en términos de valor. Es decir, que no, la corrupción también ha ido al mercado y se ha valorizado. 1 millón de pesos ya no es nada. En aquella época, quien tenía 1 millón de pesos era un gran potentado. Un gran potentado. Podía comprarse una casa tipo mansión con 15,000 pesos. Teniendo 1 millón, gastar 20,000 pesos en una casa era un escándalo. Donde podía con 50 centavos comer una familia. Entonces, haberse robado 1 millón de pesos en aquella época no era robar poco. No era robar poco. Y así lo hicieron muchos, con protección del Estado, etcétera. Pero bien, hoy estamos totalmente permeados por esta desgracia. Pero ¿qué pasa? Muy pocos analizan la sábana de la corrupción, porque solo se busca en el estamento del Estado. Y en el sector privado, la corrupción es mayor que en el Estado. Todos esos miles que ustedes están hablando, todos esos miles, 15,000, 20,000, 30,000 millones de pesos que se han apropiado un grupito que hoy están parte de ellos en los banquillos de los acusados, son insignificantes
para los miles y miles y miles de millones de pesos y dólares que se han robado los empresarios de este país a través del contrabando, a través del soborno, a través de todo eso. ¿O acaso hay aquí quien quiera o pueda sacar los archivos de aduana para saber lo que ha pasado? O hacer una auditoría forense a los importadores, a los empresarios importadores de este país. Pero al mismo tiempo hacer una deducción sobre el soborno que han pagado en este país el sector privado. Pero al mismo tiempo se puede cuantificar las propiedades inmobiliarias que se ha cogido el sector privado, incluyendo parte de la iglesia en este país. Todo eso está ahí, acumulado. No en los casos recientes, pura y simplemente. Ahí está el dibujo. O alguien aquí, fiscal o no, ha investigado por qué la prensa en este país, aún no siendo rentable, se maneja y sigue, especialmente la prensa escrita. No. ¿Qué fiscal ha investigado? ¿Qué fiscal ha investigado el negocio del papel y la tinta de los empresarios que importan? No. Todo eso está ahí. ¿O acaso a un sector de la sociedad anticorrupta ha tratado de investigar por qué el atraso de este país con el sistema financiero y el crimen de los bancos, todos, incluyendo los bancos oficiales? No. O alguien en este mismo momento ha investigado por qué los fondos especializados por el presidente Luis Abinader para tratar de fomentar la producción a través de una tasa cero, ¿por qué no existe? ¿Lo han investigado? ¿O han investigado por qué la tasa 8% que especializa el licenciado Luis Abinader Corona, presidente de la República, que especializa una tasa de 8% para morigerar la situación financiera de la sociedad empresarial dominicana? Vaya a buscarlo en cualquiera de los bancos y explíqueme por qué no existe. Explíqueme por qué en 3 días ya no había un solo centavo. ¿Quién lo recibió? Y eso no es corrupción. Estamos bien claros. Pero muy bien claros. Y vamos a investigar la gerencia bancaria en este país, al sector financiero de este país. ¿Ah? Entonces, mientras yo no vea todo eso, entonces no creo en el sistema. Hay un grupo prisionero de corruptos que deben estar, que deben responder. Pero, ¿quiénes lo están metiendo prisionero? Hay que tener cuidado, de manera que, por ejemplo, hay un caso que yo no me lo voy a tomar con la cucharita. Hay un señor que fue funcionario, contralor, que ahora se destapa como testigo estrella y denuncia. Ex contralor confesó que perdió cargo por no certificar contratos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Que se le haga una auditoría
No lo certificó porque no le ofrecieron tal vez o no le dieron lo que él entendía. Dejémonos de cuento. Y ahí vamos. Y por eso insisto en que la fiscalía debe estar totalmente con los pies sobre la tierra. Y esos tratados sobre reducción de condena, etcétera, deben tener mucho cuidado. Porque en mi condición de ciudadano observador, ese señor no ha dicho toda la verdad. Y ya se agenció una consideración judicial. Ojo con eso. Vamos a la pausa y retornamos con más sobre el tema. Señor director. Bien, señores. Cuando yo hablo que no es verdad, simplemente no estoy convencido. Simplemente no estoy convencido, pero bueno, ya hay una serie de tecnologías que pueden demostrar muchas cosas. Ahora, lo que yo quiero decir en este momento es que el país necesita recursos para desarrollar obras, para corregir otras. Y yo pienso que además de la sentencia contra todos los corruptos, óiganlo bien, además de la sentencia que debe derivar cuando se evacue el veredicto en todos los sentidos, y por eso hablaba de reforma constitucional, debe volver a un rastreo forense de los bienes y orígenes. A que no se atreven, nadie en este país, en función, se atreven a hacer eso que estamos planteando. Y no me refiero a la parte oficial, es a la llamada sociedad civil, a que no se atreve la sociedad civil llamada, acantonada en un pozo de corrupción también, en toda una serie de ONG que funcionan en este país, que son más corruptas que toda la corrupción que pueda ejercerse dentro de un sistema como el que vivimos. Porque estas transparentizan, son tan corruptas que los resultados de los corruptos lo transparentizan. Estos vulgares que están siendo enjuiciados, nada más han sido capaces de robar, pero no han sido capaces, no fueron capaces de transparentizar sus botines, porque son estúpidos además. Además de ladrones, son estúpidos. Pero la principal estupidez es poner a tu chofer, a la sirvienta de tu casa, todo en una compañía donde supuestamente manejan miles y miles de millones de pesos. Aquí hay choferes, sirvientas y otros que son dueños de fortuna de acuerdo a compañías existentes, que nada más basta usted interrogarlo para saber de qué se trata. Y eso es una brutalidad de aquellos que no han tenido el entrenamiento de robar. Por lo menos entrénense, por lo menos sean inteligentes para robar. No, pero ni siquiera eso lo son. No tienen talento para nada, simplemente para cogerse. Porque no era ¿acaso yo no tengo que llevar a Alexis Medina a un juicio?
Eso sobra. Yo no tengo que llevarlo. Si existiera una reforma, yo sencillamente tendría que condenarlo, sin juicio. Y punto. No, pero hay que hacer un despliegue, porque este despliegue también tiene su viso de corruptela, porque busca otros beneficios a través de eso. A que no se atreven a plantear, ok, todos ustedes son culpables, o mejor dicho, ¿cuáles son los culpables? Porque déjenme decirles, hay gente que cometen errores y torpeza en el ejercicio de sus funciones y no necesariamente son corruptos. No necesariamente son corruptos. Son torpes e incapaces. Y por eso podría haber una condena. Pero no es por corrupto, sino por miedo. Ejercen la corrupción por miedo a no perder su trabajo, inseguridad. Bueno, eso no puede ser funcionario, porque el hombre que no tiene el carácter necesario no puede entonces tener una de las patas de la mesa del poder. Pero ahí hay que tener una separación. Cuando decimos que es importante que la corrupción sea castigada de verdad, entonces vamos a ver quién se atreve. Porque ni siquiera mi gran amigo, que batallamos uno primero y otro después aquí en este programa, se atreve, que es abogado, pero prefiere estar hablando aquí suavecitamente por la mañana antes que coger la toga e ir a incriminar a una serie de criminales. Él no se atreve. Entonces, por aquí andan distrayéndonos. Pero lo tenemos bien claro. Él debía, en vez de venir aquí a hacer el programa ahorita, Momentum, estar con su toga en los tribunales para, no defendiendo la corrupción, sino como parte del Estado, que necesita, además de la fiscalía, el Estado necesita una especie de fiscalía libre, que no son más que ciudadanos y abogados, que fuera de la fiscalía son veedores de los procesos. Esas son las cosas que pedimos en la reforma constitucional. Entonces, señores, no hay todo este show jurídico que se plantea. Eran las 2 de la mañana cuando yo llegué tarde al programa, porque quería ver, por eso, para hablar con la propiedad que estoy hablando. Entonces, estamos claros de que la corrupción no es una corrupción estatal. Estamos claros que aquí el sector financiero es más criminal que todo eso que están ahí juntos y lo que faltan. Así es. Pero nadie se atreve, ni siquiera a hablarlo por los medios que estamos hablando. Yo sí. Solamente este servidor No. y el doctor Gil Bueno. somos capaces de hablar de estas cosas. Porque aquí lo que hay son una serie de extorsionistas, además, que lo que van es a buscar al sector financiero para no hablar de las cosas, de la alta corrupción de este país, que ha malogrado el desarrollo de este país. Ha sido el sector financiero apoyado de una constitución validada por un permisivo corrupto del pasado y que todavía tiene vigencia. No se puede hacer tal cosa porque la Constitución no lo permite. Está muy bien, pero vamos a hacer en la reforma que la Constitución permita. Vamos a crear los mecanismos que dé igualdad. Hay un tema
del que yo no estoy muy bien claro en contra. Incluso en uno de los temas del debate fue los 56 hospitales que se transformaron en el mandato del presidente Danilo Medina. Magnífico, 56 hospitales que muchos de ellos parecen clínicas. Es verdad. Y yo lo he visitado, vaya al Mocoso Puello, vaya al Darío Contreras, vaya a todo. Hubo gran inversión en los hospitales. Pero con esto no estoy diciendo, cuidado, y no me confundan, para que ahorita mi amigo Miguel venga diciendo, él se equivocó. No, yo no estoy diciendo que no se robaron unos cuartos, porque lo que ocurre es, pusimos el hospital en condiciones, verdad, pero ¿a qué precio? ¿Y cuánto nos llevamos? Ya esa es la parte financiera, el manejo de las finanzas, que yo realmente... Entonces, pero están cuestionando, que se intervinieron al mismo tiempo. Bien, eso puede ser un error administrativo, pero eso no es un delito, eso no es un acto de corrupción, el hecho de que cojan todos los hospitales y los desbaraten al mismo tiempo para construirlo. Eso no es un delito, eso es un error. Y si se determina que la inversión corresponde a todo, ahí no hay nada que hacer. Más que decir que fue un error de administración. Ahora, no fue el ministro de Salud Pública. No fue el ministro de Salud Pública que determinó eso. En tal caso, en ese caso, estoy defendiendo al doctor Hidalgo, que no merece mi defensa, personalmente hablando, pero desde el punto de vista humano y de justicia, sí lo creo. Y aquellos servidores que por miedo aceptaron la imposición de familiares o potentados, eso es otra cosa. Su cobardía la tienen que pagar al menos con la vergüenza. Porque en estamentos muy pequeños, yo estoy aquí, si a mí me mandan a cancelar a Miguel Gil, yo no lo puedo cancelar porque tiene más jerarquía que yo. Usted tiene que ascenderme a mí para entonces yo cancelarlo a él, pero yo no lo puedo cancelar. Entonces, vamos a ver la cosa de esa manera. Vamos a ver si cuando usted le dijeron, firme ahí, que usted dice, hey, aquí se van, usted lo firmó. Hay dos razones para haberlo firmado. Por miedo a perder su trabajo, y segundo, porque le ofrecieron una casa, o le ofrecieron un yate, o le ofrecieron una cuenta bancaria. Algo le ofrecieron y usted firmó. Entonces no puede venir que es inocente. Usted firmó, traicionó su conciencia y ahora tiene que pagar ante los tribunales. Entonces, dejamos bien claro, lo que hay es que colectar los recursos que tienen todos los que históricamente han robado en este país al Estado y entonces ver qué hacer con ese montón de dinero que podría ser un gran impulso para desarrollar este país. Pero el sector financiero, la corruptela, el crimen del contrabando, de los grandes empresarios de este país y el sector gubernamental han sido los que mantienen este país en una agonía que apenas saca la cabeza para respirar del lago. No es otra cosa. Y ojalá que este juicio se haga a la profundidad necesaria, manteniendo aparte los factores políticos, cuidado, pero que los actos reales sean lo convincente para llevar una justicia contra todos estos actos que dan vergüenza.
Porque si es como se dice, por ejemplo, que de 6 licitaciones que se hacen, Miguel gana 5, óyeme, tenemos que investigar cuán dichoso es, o qué complicidad tiene, etcétera. Entonces, vamos a ver, señores, ojalá que salgamos bien. Y no es simplemente, a mí no me alegra la condena de un corrupto pura y simplemente. A mí me alegra la condena social y material contra ese corrupto y los beneficiarios de él al mismo tiempo. Porque aquí hay gente que han ido a la cárcel por corrupción, por robo, por desfalco, han hecho su cárcel y han salido por ahí y andan más ricos que cualquiera. Por lo menos más ricos que Miguel y yo, andan una serie de gente que hicieron prisión en este país por corrupción, robo y otra cosa más. Entonces, no. Vamos a completar el circo. Te condeno y te quito lo que tienes. Porque ya te condené, tengo la justificación de quitártelo. Lo que no estoy de acuerdo es que se te quite sin haberte encontrado culpable. Ahí no estoy de acuerdo. De todas maneras, señores, vamos a permitirnos terminar para dejar que Miguel se haga dueño del escenario en Momentum. No se mueva de ahí, que le hemos calentado la pista a ver a qué él se atreve. Pero no importa lo que se atreva. Lo que nosotros sí estaremos dispuestos a mañana venir para proseguir el mismo tema. Será hasta entonces cuando estaremos con ustedes una vez más.